Es por tu espíritu, tu sangre y tu amor, por tu misericordia y tu bondad. Es por tu espíritu, tu sangre y tu amor, por tu misericordia y tu bondad. Haz de mí lo que tengas que hacer, barro en tus manos yo quiero ser. Abro a ti mi corazón. Opera Jesús por tu espíritu. Es por tu espíritu, tu sangre y tu amor, por tu misericordia y tu bondad. Es por tu espíritu, tu sangre y tu amor, por tu misericordia y tu bondad. Haz de mí lo que tengas que hacer, barro en tus manos yo quiero ser. Abro a ti mi corazón. Opera Jesús con tu espíritu. Continuamos con nuestra preparación al reinado de Jesucristo, esta semana, tercera y última semana dedicada a conocer a Jesús. Jesucristo, verdadero hombre, es semejante a nosotros en todo, menos en el pecado. Juan 8:46 dice, recoge estas palabras de Jesús: ¿quién de ustedes encontrará en mí falsedad? Jesucristo durante toda su vida lucha con el pecado y con todo lo que engendra el pecado, comenzando por Satanás. Esta lucha queda delineada ya al principio de la misión mesiánica de Jesús, en el momento de la tentación, como nos narra Lucas capítulo 4. Esta lucha contra el pecado y sus raíces no aleja a Jesús del hombre, muy al contrario, lo acerca a los hombres, a cada hombre. En su vida terrena, Jesús solía mostrarse particularmente cercano a quienes, a los ojos de los demás, pasaban como pecadores. Por eso es que lo acusaban de ser amigo de pecadores, es decir, los recaudadores de impuestos, gente de mala fama, odiados y considerados no observantes y pecadores. El que era semejante a nosotros menos en el pecado, se mostró cercano a los pecadores y pecadoras para alejar de ellos el pecado. Jesús obraba con el espíritu de un amor grande hacia el hombre, en virtud de esa solidaridad profunda con quien había sido creado por Dios a imagen y semejanza suya. Cuando una vez le reprocharon por qué se acercaba a los pecadores, Jesús
dijo estas palabras contundentes: no tienen necesidad los médicos, no tienen necesidad de médicos los sanos, sino los enfermos. No he venido yo a llamar a los justos, sino a los pecadores. Marcos 2:17. Y San Mateo, tomando las palabras de Isaías 53:4, Mateo 8:17, dice: Él tomó nuestras enfermedades y cargó con nuestras dolencias. San Luis María de Montfort, en su obra El amor a la sabiduría eterna, se pregunta: ¿y quién podrá explicar la dulzura de Jesús para con los pecadores? ¿Con cuánta dulzura trataba a Magdalena, la pecadora? ¿Con qué amable condescendencia convirtió a la samaritana? ¿Con cuánta misericordia perdonó a la mujer adúltera? ¿Con cuánta caridad iba a sentarse a la mesa de los publicanos para convertirlos? ¿Con cuánta bondad y humildad trató de conquistar el corazón de Judas, que intentaba traicionarlo? ¿Con cuánta caridad pidió perdón a Dios, su Padre, por sus verdugos, disculpándolos porque no sabían lo que hacían? Ahondemos en el misterio de Jesús. Algunas pistas de reflexión. Vamos a introducirnos en el misterio de Jesús meditando en el pasaje de su bautismo. Jesús se bautizó no como pecador, sino como representante de su pueblo. Dice Lucas 3:21, cuando se bautizaba todo el pueblo, también Jesús se bautizó. Jesús baja al río Jordán para ser bautizado, como uno de tantos. Esta unión con nosotros en la humanidad, que comenzó en la encarnación, tiene en el bautismo de pecadores su expresión más clara. El que ama desea compartirlo todo con el amado. Del Mesías había predicho Isaías: Él tomó nuestras enfermedades y cargó con nuestras dolencias. De esta manera Jesús comparte con cada hijo e hija del género humano la misma condición existencial. Este amor-solidaridad sobresale en toda la vida del Señor, en toda su misión terrena, sobre todo en relación con los que sufren bajo el peso de cualquier tipo de miserias, sea física o moral. Y dice Juan el Bautista que vio el Espíritu de Dios que bajaba como una paloma y descendía sobre él. Reconocemos que él no solo es Jesús, sino también el Cristo, es decir, el ungido de Dios por el Espíritu. Recordemos que la encarnación del Hijo de Dios se realizó por obra del Espíritu Santo. Él no es solo Jesús de Nazaret, un hombre santo y fiel israelita, un excelente modelo a seguir, sino que también es Jesús el ungido, que ya estuvo esbozado este Mesías ungido en el Antiguo Testamento. Jesús es el Mesías prometido por el Padre desde tiempos de David para llevar a cabo la liberación del pecado de todos los pueblos. Es esta credencial que presentó Jesús cuando comenzó su ministerio en la sinagoga de su pueblo. Al darle la lectura, él leyó el profeta Isaías, que está en el capítulo 61, el Espíritu del Señor me ha consagrado para traer buenas noticias a los pobres, dejar libres a los prisioneros, sanar a los de corazón destrozado, dar vista a los ciegos y liberar a los cautivos. Lucas 4, 16, 21.
Y también se dice en Mateo 4, que el Espíritu lo empujó, lo condujo al desierto. Jesús, luego de su bautismo, comenzó a disponerse, a prepararse para su misión en un largo retiro espiritual, para el cual se encaminó al desierto, donde fue tentado por el demonio. Y allí en el desierto, el Espíritu permaneció en Jesús para guiarlo todo el tiempo, ya que el Espíritu es la fuerza de Dios. La Escritura llama al Espíritu el poder de Dios, la fuerza de Dios. Jesús mismo decía, si yo expulso a los demonios con el poder del Espíritu de Dios, es que ha llegado a ustedes el reino de Dios. Y Jesús, lleno de esta fuerza de Dios, regresó a Galilea. Y allí anunció su misión. Me ha enviado a evangelizar a los pobres. Y es por eso que Jesús caminaba por los pueblos y aldeas, predicando, anunciando el reino de Dios. Es por esto que él decía, busquen primero el reino de Dios y hacer su voluntad, la voluntad de Dios. Toda la buena noticia del reino tenía que partir de una conversión del corazón, en el cual debía reinar Dios. El reino de Dios pertenece a los pobres, en ellos reina, porque Él es su única roca, su única fortaleza, su única esperanza. Los pobres no tienen a nadie ni nada en quién o en qué confiar, y así su corazón está enteramente abierto al poder de Dios y confían que Dios intervenga en la vida de ellos como un padre. Por el contrario, ninguno puede servir a dos amos, porque odiará a uno y amará al otro, o será fiel a uno y al otro no le hará caso. Ustedes no pueden servir a Dios y al dinero, decía Jesús. El servicio al dinero como señor de la vida se convierte en un Dios tiránico que esclaviza el corazón, que cierra el corazón. Lo cierra el corazón de quien ama el dinero, quien está apegado al dinero, lo cierra a los otros valores, lo cierra a los hermanos, lo cierra a otras preocupaciones, y al final se termina adorando el dinero. Por eso el reino pertenece a los niños, a los que tienen el corazón libre de la tiranía que somete al hombre a los intereses del mundo. Por eso es que es difícil que un rico entre en el reino de los cielos, aunque no imposible para Dios. El reino de Dios es una gracia, es un don que viene del Padre, y solo será completo y definitivo al final de los tiempos. Pero si es cierto que solo al fin de los tiempos será completo y definitivo, el reino de Dios está ya presente en medio de nosotros. Jesús decía, el reino de Dios ya está entre ustedes, Lucas 17:21. Por eso cuando el Señor juzgue quién entrará al reino de su Padre, eso no será decidido de un modo arbitrario, porque en realidad somos nosotros quienes lo hemos decidido en nuestro caminar por esta vida, de acuerdo a nuestro caminar por nuestra vida. El examen para entrar a este reino está puesto ya hace más de 20 siglos, las preguntas están ya puestas hace más de 20 siglos y recogidas en Mateo 25. Tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, estuve enfermo y en la cárcel y viniste a verme. Todo lo que has hecho al último de mis hermanos, a mí me lo has hecho. La vocación al bautismo es la gracia por excelencia, porque al hacernos hijos del Padre, nos abrimos a todos sus demás dones, recibimos todos sus demás dones. Por eso es que del bautismo arranca toda otra vocación cristiana,
la vocación al matrimonio, a la ordenación sacerdotal, a los votos religiosos, que es una manera particular de servir a Dios y a la comunidad humana como bautizados. Y Dios desde el bautismo nos ha ungido, Dios nos ha ungido, nos ha marcado con su sello y nos ha dado su espíritu, dice San Pablo en la 2 Corintios, capítulo 1, versículo 21 al 22. Si reconocemos que hemos sido ungidos desde el bautismo, toda nuestra vida debería estar movida por el Espíritu. Y a través del bautismo se nos ha introducido en la misión mesiánica de la Iglesia. Fuimos consagrados para ser con Cristo colaboradores en la salvación del mundo, continuadores de su ministerio. Extender el reino de Dios a todos los pueblos, en especial a los más pobres y marginados, ya que de ellos es el reino, es un deber, es una responsabilidad de cada cristiano. Ven, Espíritu de Dios, ven a mi ser, ven a mi vida. Ven, Espíritu de amor, ven a morar, Maranatha. Ven, Espíritu de Dios, ven a mi ser, ven a mi vida. Ven, Espíritu de amor, ven a morar, Maranatha. Ven a morar, Maranatha. Continuando con la preparación al reinado de Jesucristo por medio de María, en esta semana dedicada a conocer a Jesucristo, hablemos un poco sobre los milagros de Jesús, los milagros realizados por Jesús durante su misión en la tierra. San Agustín los interpreta como signos del poder, del amor salvador, y como estímulos para elevarse al reino de las cosas celestiales. Efectivamente, tales milagros demostraban la existencia del orden sobrenatural, que es objeto de fe. El universo en el que vive el hombre no está cerrado solamente en el marco del orden de las cosas accesibles a los sentidos y al intelecto. El milagro es un signo de que este orden es superado por el poder de lo alto y por consiguiente le está sometido. Este poder de lo alto, es decir, Dios mismo, está por encima del orden entero de la naturaleza. Sin embargo, los milagros no están en contraposición con las fuerzas y las leyes de la naturaleza, sino que implican solamente cierta suspensión de estas leyes, no su anulación. Los milagros descritos en el Evangelio indican la existencia de un poder que supera las fuerzas y las leyes de la naturaleza, pero que al mismo tiempo obra en la línea de las exigencias de la naturaleza misma, aunque por encima de su capacidad normal actual. ¿No es esto lo que sucede, por ejemplo, en toda curación milagrosa? Es como si la potencialidad de las fuerzas de la naturaleza fuera activada por intervención divina. Los milagros de Cristo entran en el proyecto de la creación nueva y están vinculados al orden de la salvación. Son signos salvíficos que llaman a la conversión, a la fe.
del primer milagro de Jesús en las bodas de Caná, convirtiendo el agua en vino. Se dice que después de este milagro los discípulos creyeron en él. Se puede decir que la encarnación es el milagro de los milagros. Todos estos otros signos tienen su raíz en la realidad de la encarnación. Son como testigos de ella. Hacen repetir a los creyentes lo que escribe el evangelista Juan al final del prólogo sobre la encarnación. Y hemos visto su obra, su gloria como de unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Hay también un signo último y definitivo, al que alude Jesús, haciendo referencia al profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del cetáceo 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Es el signo de la resurrección. Los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 22 al 24, dice: San Pedro en este primer discurso: varones israelitas, escuchen estas palabras. Jesús de Nazaret, varón probado por Dios entre ustedes con milagros, prodigios y señales, a este, después de fijarlo en la cruz, le dieron muerte, al cual Dios lo resucitó, después de soltar las ataduras de la muerte. Y Marcos 1:14 dice que Jesús curó a muchos enfermos, a muchos pacientes de diversas enfermedades, y echó muchos demonios, curando en el pueblo toda enfermedad y dolencia. Salía de él una virtud que sanaba a todos, dice Lucas 6:19. Y añadamos los textos monfortianos. En el amor a la sabiduría eterna, San Luis María de Montfort dice: añadamos todos aquellos que fueron liberados y sanados gracias a la sabiduría. Jesús ha querido inaugurar sus milagros por medio de María. Mediante la palabra de María santificó a San Juan en el seno de Santa Isabel, su madre. Habló María y Juan quedó santificado. Este fue su primer y mayor milagro en el orden de la gracia. Ante la humilde plegaria de María, convirtió el agua en vino en las bodas de Caná. Este fue su primer milagro en el orden de la naturaleza. Y así comenzó y continuó sus milagros por medio de María. Y por medio de ella los seguirá realizando hasta el fin de los siglos. Algunas pistas de reflexión. La actividad sanadora de Jesús está atestiguada en todo el Nuevo Testamento. Jesús recorría toda Galilea, predicando la buena noticia del reino y sanando toda enfermedad y dolencia en el pueblo. Y por eso su fama llegó a toda Siria, y le traían todos los pacientes aquejados de enfermedades y sufrimientos diversos, endemoniados, epilépticos, paralíticos, y él los curaba. Mateo 4, 23 al 24. Son innumerables los casos de curación que atestiguan los evangelios. Jesús cura de la fiebre a la suegra de Pedro. Por un gesto de gran afecto, la tomó de la mano y se le pasó la fiebre. Jesús sana al paralítico, a quien le perdona los pecados. Jesús devuelve la salud a la mujer que hacía 12 años sufría de pérdidas de sangre. Jesús restituye la vista a los ciegos. Es extraordinario el caso del joven ciego de nacimiento, que curado por Jesús, maravilló enormemente, no solamente a la muchedumbre, sino también a sus mismos padres. Lo recoge Juan 9, 1 al 41. Jesús reintegra el oído a un sordomudo y al uso de la articulación a un hombre con la mano paralizada. Jesús sana a un epiléptico, a un hidrópico,
y a una mujer encorvada, enferma desde hacía 18 años. Jesús vence no solamente el pecado y las enfermedades, sino también a Satanás. Por eso, Él libera a los hombres poseídos por el maligno. Mateo 8:16 dice, al atardecer le llevaron muchos endemoniados. Él con su palabra expulsó los espíritus y curó a todos los enfermos. Sanó a 2 endemoniados furiosos, como atestigua Mateo 8:28 al 34. Al endemoniado de Cafarnaún, Mateo 1:21 al 28. A un endemoniado mudo, Mateo 12:22, 24. Y en los exorcismos Jesús no solo cura la enfermedad, sino que expulsa a aquel que es adversario del reino de Dios. En la lucha entre el bien y el mal, Jesús es el vencedor de Satanás. Jesús, al obrar estos milagros, estas señales, estos signos, actuó en nombre propio, convencido de su poder divino, y al mismo tiempo actuó con la más íntima unión con el Padre. Respondiendo a las súplicas del leproso, que le dice, si quieres puedes limpiarme, enternecido el Señor por estas palabras del leproso, pronuncia una palabra que corresponde a Dios, no a un simple hombre. Quiero, sé limpio. Y al instante desapareció la lepra y quedó limpio. Algo parecido encontramos en el caso del paralítico, que fue bajado por un agujero hecho en el techo de la casa. Yo te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa, le dijo Jesús. Marcos 2, 11 al 12. También está el caso de la hija de Jairo. Leemos que él, Jesús, tomándola de la mano, le dijo, Talita cum, que quiere decir, niña, a ti te lo digo, levántate. Y al instante se levantó la niña y se echó a andar. Marcos 5, 41, 42. O el caso del joven muerto en Naín. Joven, a ti te hablo, levántate. Se sentó el muerto y comenzó a hablar. Lucas 7, 14 al 15. Una atención particular merece la resurrección de Lázaro. Dice Juan 11, 41, 44, Jesús, alzando los ojos al cielo, dijo, Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Yo sé que siempre me escuchas, pero por la muchedumbre que me rodea lo digo, para que crean que tú me has enviado. Diciendo esto, gritó con fuerte voz, Lázaro, sal fuera, y salió el muerto. Jesús resucitó a su amigo Lázaro con el propio poder y en unión estrechísima con el Padre. Los prodigios, las señales que acompañaron los comienzos de la Iglesia apostólica eran realizados por los apóstoles no en nombre propio, sino en el nombre de Jesucristo. Y eran por tanto una confirmación de su poder que seguía actuando en la Iglesia. En la Iglesia de los primeros tiempos, especialmente en la evangelización del mundo llevada a cabo por los apóstoles, abundaron estos milagros, estos prodigios, estas señales, como el mismo Señor les había prometido, de imponer las manos a los enfermos y sanarlos. Y estas señales y estos prodigios y estos milagros que acompañaban la evangelización confirmaban el mensaje. Esto siempre se ha repetido a lo largo de toda la historia de salvación, especialmente en los momentos decisivos para la realización del designio de Dios. También hoy se obran milagros, y en cada uno de ellos se dibuja el rostro del Hijo del Hombre, del Hijo de Dios, y se afirma en ellos un don de gracia y de salvación.
y sobre todo se afianza la fe de su pueblo. Lléname, Señor Jesús. Lléname de tu Espíritu. Lléname, Señor Jesús. Lléname de tu Santo Espíritu. Tócame, transfórmame, envuélveme con tu amor. Sáname, libérame, acaríciame con tu amor. Lléname, Señor Jesús. Lléname de tu Santo Espíritu. Tócame, transfórmame, envuélveme con tu amor. Sáname, libérame, acaríciame con tu amor. Acaríciame con tu amor. Cuando Pilatos durante el proceso preguntó a Jesús si él era rey, la primera respuesta que oyó fue: mi reino no es de este mundo. Y cuando el gobernador insiste y le pregunta de nuevo, luego, ¿tú eres rey?, recibe esta respuesta: sí, como dices, soy rey. Juan 18, 33 al 37. Cristo es rey y ha venido al mundo para dar testimonio de la verdad. Él mismo lo afirma y añade: todo el que es de la verdad escucha mi voz. Esta respuesta de Jesús a Pilatos desvela ante nuestros ojos tanto la misión de Cristo como la vocación del hombre. Hablemos de la predicación de Jesús. Incluso sus opositores decían de él: maestro, sabemos que eres veraz, que enseñas con franqueza el camino de Dios. Marcos 12, 14. Jesús era maestro en el camino de Dios. No tanto en el sentido que conociese la ley y los profetas, que los conocía por ser un buen israelita, no tanto en que comentase con agudeza la ley y los profetas como hacían los escribas. El motivo por el cual Jesús era reconocido como un maestro en el camino de Dios era mucho más profundo. Era que él hablaba con autoridad. Y esta era la autoridad de la verdad, cuya fuente era el mismo Dios. El mismo Jesús decía: mi doctrina no es mía, sino del que me ha enviado. Juan 7, 16. La autoridad de la verdad llega a ser para el hombre principio vinculante de su conducta.
Jesús tiene conciencia de que en su doctrina se manifiesta a los hombres la sabiduría eterna. Por eso reprende a los que la rechazan, diciendo que la reina del sur, la reina de Saba, vino para oír la sabiduría de Salomón, y aquí hay algo más que Salomón. Jesús sabe también, y lo proclama abiertamente, que las palabras que proceden de esa sabiduría divina no pasarán. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Porque son palabras de vida eterna. Como confesó Pedro en un momento crítico, cuando muchos empezaron a marcharse, porque no lograban entender y no querían aceptar aquellas palabras que pronunciaban el misterio de la Eucaristía. Juan 6:66. El concilio afirmó que todos los hombres están obligados a buscar la verdad, sobre todo en lo referente a Dios y su iglesia. Pero dice también que la verdad no se impone de otra manera que por la fuerza de la verdad misma, que penetra suave y a la vez fuertemente en las almas. El concilio recuerda también el deber que tienen los hombres de adherirse a la verdad conocida y de ordenar toda su vida según las exigencias de la verdad. Después añade el concilio, pero los hombres no pueden satisfacer esta obligación de forma adecuada a su propia naturaleza si no gozan de libertad psicológica, al mismo tiempo que de inmunidad de coacción externa. Para esto he venido al mundo, dice Jesús, para dar testimonio de la verdad. Quedaban asombrados de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas. Hablaba con autoridad. Mi doctrina no es mía, decía Jesús, sino del que me ha enviado. El tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está cerca, conviértanse y crean en la buena nueva. Y en los textos monfortianos, en la verdadera devoción a la Santísima Virgen, Montfort dice, Él es el único maestro. Él es el único maestro que debe enseñarnos. Y en el amor a la sabiduría eterna dice, Dios tiene su sabiduría, y es la única sabiduría verdadera y digna de que la amemos y busquemos como gran tesoro. Quedémonos pues con Jesucristo, la sabiduría eterna y encarnada, fuera de lo cual todo es extravío, mentira y muerte. Yo soy, decía Jesús, el camino, la verdad y la vida. Y en Montfort, en el amor a la sabiduría eterna, nos va a presentar todo un resumen de las grandes e importantes verdades que la sabiduría eterna vino personalmente a enseñarnos después de ponerlas en práctica, a fin de arrancarnos de la ceguera y el desconcierto en que nos habían sumido nuestros pecados. Algunas pistas de reflexión. Jesucristo, como he dicho, ha venido del Padre, ha sido enviado a anunciar la buena noticia, el Evangelio del reino de Dios a los pobres. Por eso es que Jesús recorría toda Galilea, enseñando en las sinagogas, e iba por ciudades y pueblos. ¿Cuál es el contenido esencial de la enseñanza de Jesús? Lo recoge Marcos, capítulo 1, versículo 15. El tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está cerca, conviértanse y crean en la buena nueva. Dios desea responder a ese deseo profundo de bien y de felicidad que está profundamente enraizado en el hombre. Y la buena nueva de Cristo plantea a quien la oye exigencias esenciales de naturaleza moral, indica la necesidad de renuncia, de sacrificios, está relacionada en definitiva con el misterio de la cruz. El centro de la buena nueva está en el programa de las bienaventuranzas, Mateo 5, 3 al 11.
que este programa de las bienaventuranzas precisa de la manera más completa la clase de felicidad que Cristo ha venido a anunciar y revelar a la humanidad. Peregrina todavía en la tierra hacia los destinos definitivos. La bienaventuranza de la pobreza. Felices los pobres porque de ustedes es el reino de los cielos. Se trata aquí de los que son pobres no solo y no tanto en sentido económico social, de clase, sino de los que están espiritualmente abiertos a acoger la verdad y la gracia que proviene del Padre, como un don de su amor gratuito, porque interiormente se sienten libres del apego a los bienes de la tierra y están dispuestos a usarlos y a compartirlos según las exigencias de la justicia y de la caridad. Por esta condición de los pobres, Jesús da gracias al Padre, ya que ha escondido estas cosas, las grandes cosas de Dios, a los sabios y entendidos, y se las ha revelado a la gente sencilla. Lucas 10:21. Pero esto no significa de ninguna manera que Jesús aleje de sí a las personas que se encuentran en mejor situación económica, como el publicano Zaqueo, o aquellos otros amigos cuyos nombres no nos transmiten los evangelios. Otra característica de la predicación de Jesús es que él intentaba transmitir el mensaje a sus oyentes de manera adecuada a su mentalidad y su cultura. Jesús presenta el reino de Dios parecido a una semilla que siembra el sembrador de la tierra. Mateo 13, 3 al 9. La semilla está destinada a dar fruto por su propia virtualidad interior, sin duda alguna, pero el fruto depende también de la tierra en la que cae. En otra ocasión Jesús compara el reino de Dios con un grano de mostaza, que es la más pequeña de todas las semillas, pero que a su vez, crecida, se convierte en un árbol tan frondoso que los pájaros pueden anidar en las ramas. Mateo 13, 31 al 32. Jesús compara también el crecimiento del reino de Dios con la levadura, que hace fermentar la masa, para que se transforme en pan que sirva de alimento a los hombres. Mateo 13, 33. Jesús nos hace saber que el crecimiento de la semilla, que es la palabra de Dios, está condicionada por el modo en que es acogida en el campo de los corazones humanos. De esto depende que produzca fruto, dando unos 100, otros 60, otros 30. Mateo 13, 23. Según las disposiciones y las respuestas de aquellos que la reciben. Este reino no está destinado a una sola nación, porque vendrán de oriente y de occidente para sentarse a la mesa de Abraham, Isaac y Jacob. Mateo 18, 11. Esto significa que no se trata de un reino temporal y político, no es un reino de este mundo, aunque aparezca insertado en este mundo. En él debe desarrollarse y crecer. Es el reino del Padre, a quien Jesús nos enseña a dirigirnos con la oración para obtener su llegada. Venga tu reino. Bajo esta luz se coloca todo el evangelio de la conversión. La conversión al Padre, al Dios que es amor, va unida a la aceptación del amor como mandamiento nuevo. Amar a Dios, el mayor y el primer mandamiento, y el amor al prójimo, semejante al primero. Jesús dice, les doy un mandamiento nuevo, que se amen los unos a los otros, como yo los he amado. Así se amen también ustedes los unos a los otros. Quiero decir que sí, como tú, María, como tú, un día como tú, María,
negarme a mí. Quiero negarme a mí. Quiero negarme a mí. Quiero negarme a mí. Quiero entregarme a Él como tú, María, como tú. Un día como tú, María. Quiero entregarme a Él. Quiero entregarme a Él. Quiero entregarme a Él. Quiero entregarme a Él. Quiero decir que sí. Quiero decir que sí. Quiero decir que sí, como tú.